todos los amantes y curiosos de la historia. Bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo la vida de Luisa María de la Tour d'Auvergne. Ella fue una noble francesa que acabaría pasando a la historia por el tormentoso y tóxico romance que mantuvo con su primo, el príncipe Carlos Eduardo Estuardo, el pretendiente a los tronos de Inglaterra y Escocia. Sí, una relación amorosa en la que esta princesa sufrió muchísimo a causa de los celos enfermizos de su amante, aparte de que sufrió un miedo atroz al hecho de ser abandonada. Esta biografía es realizada por petición de Alex Prodam, Daniel C. y Alberto González. María Luisa Enriqueta Juana de la Tour d'Auvergne y Sobieska nació el 15 de agosto de 1725 en el Hotel Bouillon de París, en Francia. Fue hija del duque de Bouillon, Carlos Godofredo de la Tour d'Auvergne, y de la esposa de este, la duquesa María Carolina Sobieska, quien era más conocida por el nombre de Charlotte Sobieska. El matrimonio solo tuvo dos hijos en común, María Luisa y su hermano menor, Godofredo Carlos Enrique. Cuando la niña nació, sus padres aún no eran duques de Bouillon, sino que portaban en ese momento el título de príncipes de Touraine. María Luisa nació dentro de una de las familias más importantes e influyentes de Francia. Por vía paterna, descendía de los duques de Bouillon, los cuales recibían el trato de príncipes extranjeros dentro de la corte francesa, siendo así tratados como altezas, además de ocupar un sitio bastante privilegiado dentro de la misma. Por vía materna, la niña era bisnieta del rey Juan III Sobieski, además de que estaba emparentada con distintos emperadores y reyes europeos, debido a que su abuela materna, la princesa Eduviges Isabel de Neuburgo, era hermana de las conocidas reinas Neuburgo, perteneciendo así a la familia palatina de Neuburgo, la cual fue conocida en su día por su gran fertilidad. La niña nació dentro de un matrimonio infeliz. Existía una tensa relación entre sus padres. Su progenitor era un hombre libertino y derrochador, al que le gustaba beber en exceso, rodearse de jóvenes hermosas y hacer grandes apuestas en juegos de azar, endeudándose rápidamente, además de protagonizar alguna que otra pelea de borrachos. Su madre, por su cuenta, no se mostraba feliz con su vida en París, ya que aparte de soportar a un marido juerguista, no recibió el trato que esperaba de la corte francesa, considerando que era tratada como una noble más, en vez de como una nieta de un rey. Aparte, su progenitora estaba enemistada con su propia familia polaca, debido a que ella, en un principio, había estado casada con el hermano mayor de su marido, es decir, con el príncipe Federico Casimiro. Pero como éste murió a los pocos días de haberse celebrado su boda, su progenitora se vio obligada por su suegro a casarse con el hermano menor de su difunto esposo, celebrándose así esta boda sin el consentimiento de la familia real polaca, algo que disgustó mucho al padre de la novia, el príncipe Jacobo Luis Sobieski. Como era habitual en aquellos tiempos, nada más nacer, la niña fue entregada a una nodriza, la cual se ocuparía de su crianza durante sus primeros años de vida, surgiendo así un vínculo muy especial entre María Luisa y su nodriza, una mujer conocida como Madame Paquet, quien se convertiría posteriormente en su institutriz, llegando a estar ambas muy unidas durante toda su vida, viéndola como una madre. Mientras aún era una niña, María Luisa fue internada en el convento de Chasse-Midi de París, siendo así criada y educada por las hermanas benedictinas de Nuestra Señora de la Consolación,
siendo uno de los conventos más prestigiosos de la ciudad, donde la alta nobleza internaba a sus hijas para que fuesen convertidas en verdaderas damas. Pese a estar internada en dicho convento, María Luisa pasaba algunas temporadas junto a su familia, especialmente junto a su madre y su hermano pequeño, debido a que estos permanecían aislados en su residencia habitual de París, el Hotel de Bouillon, y rara vez visitaban la corte francesa, además de que pasaban una serie de estancias vacacionales en el castillo de Navarra, en Normandía, donde la familia pasaba temporadas tranquilas y rodeados de naturaleza. Cuando la niña tan solo tenía 4 años de edad, su abuelo paterno, Emmanuel Theodose, falleció, convirtiéndose así sus padres en los nuevos duques de Bouillon, algo que mejoró la posición de la familia, siendo conocida a partir de entonces María Luisa dentro de la corte francesa como Mademoiselle d'Auvergne o de Bouillon, aunque en otras ocasiones se dirigían a ella como la princesa de Bouillon. A pesar de vivir rodeados de lujo en el Hotel de Bouillon, su padre había contraído grandísimas deudas que ahogaban a la familia. Por esta razón, cuando falleció su tía materna, Clementina Sobieska, esposa del viejo pretendiente al trono inglés y escocés Jacobo Francisco Eduardo Estuardo, su madre, Charlotte, viajó hasta tierras polacas para luchar por la herencia que le correspondía por la muerte de su hermana, y ya de paso reconciliarse con su padre, el príncipe Jacobo Luis, aunque éste se negó a reunirse con su hija, pero sorprendentemente sí mostró interés por conocer a María Luisa, pese a no haber acompañado a la niña a su madre durante aquel viaje. Al haber captado la atención de su familia materna, esta pronto planteó la idea de casar a la muchacha de tan solo 10 años de edad con el hijo mayor del rey Augusto III de Polonia, el príncipe Federico Cristián de Sajonia, sin una manera de que la familia Sobieski siguiese vinculada al trono polaco. Pero la madre de la niña se negó en rotundo, ya que se negaba a separarse de su hija, asegurando que María Luisa tenía tan buen linaje que podría encontrar el mejor marido posible sin necesidad de salir de Francia. Ante los apuros económicos que estaban sufriendo la familia ducal en París, se decidió enviar a María Luisa a Polonia para conocer a su abuelo materno, ya que sus padres creían que esto ablandaría el corazón del príncipe Jacobo Luis Sobieski y se mostraría dispuesto a hablar de la herencia que tanto necesitaban los duques, siendo esta idea un gran éxito, ya que dicho príncipe acabaría accediendo a reunirse con su hija Charlotte, viviéndose un emotivo reencuentro entre ellos. Es más, la propia madre de María Luisa, quien siempre se había negado a que su hija se casase con el príncipe heredero de Polonia, empezó a dar su brazo a torcer, aceptándose la idea de que la muchacha se casase con el hermano pequeño del príncipe polaco, Federico Cristián, el príncipe Francisco Javier de Sajonia, ya que al ser el menor, éste podría residir en Francia y no estar obligado a permanecer en Polonia. Mientras se vivía esta reconciliación familiar, María Luisa emprendió su viaje hacia tierras polacas junto a su institutriz y varios criados. Pero aquel camino fue largo y bastante duro, debido a que los caminos se encontraban en pésimas condiciones, además de que se verían azotados por varias tormentas. Finalmente, la niña acabaría llegando a Polonia, donde fue recibida personalmente por su abuelo, el cual quedó muy impresionado por su gracia, ya que al principio esta princesa fue descrita como una niña alegre, graciosa y encantadora, pasando mucho tiempo junto a su abuelo, quien parece adorarla, aunque éste también se encontraba en ese momento disputándose con su propia hija Charlotte, quién de los dos iba a negociar el supuesto compromiso entre María Luisa y el príncipe Francisco Javier.
Pese a que en un principio los monarcas polacos parecían estar encantados con la idea de casar a su hijo Francisco Javier con María Luisa, finalmente acabaron abandonando aquellas negociaciones matrimoniales con la excusa de que su hijo, de tan solo 6 años de edad, era demasiado joven como para entrar a formar parte de las alianzas matrimoniales. Pero en realidad, uno de los motivos eran las grandes deudas que habían contraído los duques de Bouillon, y no querían que esos problemas financieros salpicasen en un futuro a su hijo, decidiendo por ello el romper con el compromiso. Aquel rechazo por parte de los monarcas polacos hizo enfadar mucho a su abuelo Jacobo Luis, considerando aquel compromiso fallido como un insulto a la familia Sobieski. Así que para evitar más tensiones entre ambas familias, el rey Augusto III propuso la idea de convertir a María Luisa en su pupila y que fuese criada en la corte polaca, con el único requisito de que la niña fuese la única heredera de su abuelo. Pero desgraciadamente esto no podría ser así, debido a que según las leyes polacas, una princesa extranjera no podía heredar el patrimonio familiar, a no ser que se hubiese casado antes con un príncipe polaco. Su madre Charlotte se mostró muy enfadada con esta situación, ya que creía que la gente se burlaría de ella por no ser capaz de casar bien a su única hija, y creía que se convertiría en un hazmerreír dentro de las altas esferas parisinas. En medio de aquellas tensiones entre familias, María Luisa se dio cuenta de que la habían engañado, ya que antes de partir a Polonia le habían dicho que se iba a casar con el príncipe heredero y que algún día iba a ser reina consorte de Polonia, descubriendo poco tiempo después de haberse producido su llegada que en realidad había sido la prometida del hermano pequeño del príncipe heredero, algo que también fue muy bochornoso para la princesa. El fracaso de este compromiso ocasionó que surgiesen nuevas tensiones económicas dentro de la familia, las cuales terminaron por romper por completo el matrimonio de sus padres. Deseando librarse de su esposa, su padre estaba dispuesto a devolverla toda su dote, pero a cambio, Charlotte no podía regresar nunca más a Francia, rompiéndose así completamente la convivencia del matrimonio. Mientras se producía la separación de los duques, su padre intentó proyectar ante la alta sociedad la imagen de un padre preocupado y cariñoso, algo que jamás había sido, además de enviar constantes emisarios hasta Polonia, con una única misión, el transmitirle a María Luisa cuánto la quería su padre y lo mucho que la echaba de menos en París. Aquellas repentinas muestras de afecto no eran que el duque extrañase o quisiese realmente a su hija, sino que todo sería una maniobra para ganarse su favor y atraerla hacia él, ya que lo único que tenía su padre en mente era el utilizarla como un peón y conseguir el mejor casamiento posible para ella, que le proporcionase a su progenitor importantes sumas de dinero. Aquella estrategia afectiva pronto daría sus frutos, y María Luisa desarrolló un gran cariño hacia su padre, dejándose influenciar por este en todo momento. Incluso se posicionó del lado del duque, dando la espalda a su madre y a su familia polaca. Ante la creciente actitud distante y fría que María Luisa mostraba a su familia materna, su madre empezó a desesperarse. Incluso su relación se volvió tan mala entre ellas que la duquesa escribiría en sus diarios y cartas personales que su hija era una persona tosca y maleducada, que no era capaz de mostrar ni el más mínimo afecto ni respeto hacia su progenitora. Es más, Charlotte se lamentaba del comportamiento de su hija, asegurando que ella no se merece aquel trato, ya que es cierto de que la duquesa era una madre tierna y atenta, algo que no era habitual entre las mujeres de su misma posición. Su madre pronto se daría cuenta de que el comportamiento de su hija no era por su rebeldía juvenil, sino por la mala influencia
que estaba ejerciendo el padre de la niña desde París, temblando cada vez que llegaban a Polonia nuevos emisarios franceses para transmitirle a María Luisa los mensajes cariñosos de su padre, ya que después de cada una de estas visitas se creaba una nueva brecha en la relación que existía entre madre e hija. Mientras la niña permanecía en Polonia, su padre empezó a idear el mejor casamiento posible para ella, planteándose la posibilidad de comprometerla con alguno de sus primos maternos, los príncipes Estuardo, es decir, con los pretendientes católicos a los tronos de Inglaterra y de Escocia. Pero la familia materna de la niña se negó en rotundo, debido a que su abuelo, Jacobo Luis, tenía en mente el casar a María Luisa con algún príncipe polaco, para así poder reconocer a su nieta como su única heredera, y que ésta pudiese heredar todo el patrimonio de la familia Sobieski. Pronto, su abuelo tenía en mente una serie de candidatos que eran bastante mayores que ella. Incluso entre sus pretendientes había un príncipe de 90 años de edad, algo que provocó que su madre pusiese el grito en el cielo y se negase a que María Luisa, de tan solo 11 años de edad, se casase con aquel anciano. Pese a que su progenitora intentó protegerla de esta clase de matrimonios, esta sí se mostró interesada en casar a la niña con uno de sus pretendientes más destacados, el noble y magnate polaco Jan Klemens Braniski, viendo con buenos ojos este posible casamiento, al ser este hombre un aspirante al trono polaco, algo que podría permitir a su hija el ser tal vez algún día reina consorte de Polonia, ya que para entonces, como su madre no podía regresar a Francia, ambas podían permanecer juntas en Polonia, intentando así buscar el mejor casamiento posible para su hija en tierras polacas. Mientras su familia se centraba en encontrar el mejor candidato polaco para ella, María Luisa solo recibía cartas y mensajes de su padre a través de sus emisarios, donde su progenitor le decía que solo tendría que obedecerle a él. La muchacha pronto se vio en medio de violentas peleas, chantajes y de una lucha constante entre su padre y su familia materna, algo que la afectaría bastante. Es más, ella llegaría a mandarle una serie de cartas a su progenitor, donde le rogaba el poder regresar a París, al no soportar más aquella situación familiar. Su abuelo, el príncipe Jacobo Luis, adoraba a María Luisa, siendo la niña de sus ojos, convirtiéndose en la verdadera protagonista de los bailes que éste organizaba. Pero desgraciadamente, su abuelo tenía un carácter complicado y cambiante, algo que viviría en sus propias carnes. Durante una de las conversaciones que solían mantener nieta y abuelo, Jacobo Luis le preguntó de por qué aún no hablaba polaco, a lo que María Luisa le contestó de que era un idioma bastante difícil para ella. Sí, una contestación que enfureció mucho al príncipe, tanto que empezó a gritar a la niña de tal manera que su nieta tuvo que abandonar la estancia mientras lloraba, buscando así consuelo entre los brazos de su institutriz. En otra ocasión se enteró de que su abuelo la llamaba bastarda dentro de sus círculos más íntimos, ya que para el príncipe el matrimonio de los duques de Bouillon no era válido, sino una palabra que le haría mucho daño a la niña. Estas situaciones familiares ocasionaron que María Luisa se alejase cada vez más de su madre y de su abuelo, tanto que llegó un momento en que su progenitora decidió que la niña debería regresar a París, como ésta tanto lo deseaba. Es más, le envió una carta a su exmarido, donde le dedicaría estas palabras: «Te envío de vuelta a tu hija, ya que tanto la deseas, y de quien no quiero saber nada más». Antes de que abandonase Polonia, se intentó un nuevo compromiso para la princesa, planteándose un posible compromiso con el futuro elector Carlos Teodoro del Palatinado y Baviera,
Pero estas negociaciones matrimoniales, que fueron encabezadas por su madre, tampoco llegaron a nada. Tras este compromiso fallido, su familia no quiso alargar más la estancia de María Luisa en Polonia, terminando así de organizar su partida, pero la despedida con su familia materna fue muy fría. Su madre, quien estaba ya muy cansada de la mala relación que existía entre ambas, se mostró muy distante y bastante hostil, estando esta despedida marcada por una discusión a gritos entre madre e hija. Después, cuando la niña se acercó a despedirse de su abuelo con un abrazo, este la apartó de un empujón, algo que la entristeció bastante. Pese a despedirse de aquella manera, su abuelo, Jacobo Luis, sufrió mucho con la partida de su adorada nieta, tanto que esto aceleró su muerte, muriendo así el príncipe al poco de que la princesa emprendiese su regreso a Francia. Nada más llegar a París, la niña fue internada de nuevo en el convento de Chasse-Midi, donde continuó con su formación para ser toda una dama de la alta sociedad francesa. Como era de esperar, tras llegar a Francia, María Luisa rompió todo tipo de comunicación con su madre, negándose a contestar sus cartas, algo que también aceleró la muerte de su progenitora, quien se vería completamente sola, débil y amargada durante sus últimos años de vida, hasta que finalmente falleció en el año 1740. Tras su traumática estancia en Polonia, la cual fue para la niña toda una pesadilla, María Luisa viviría como toda una princesa en el convento donde estaba internada. Allí contaría con sus propios sirvientes personales, incluyendo varias doncellas, una cocinera y un médico personal, algo bastante costoso para su padre, que estaba muy endeudado. Parte del dinero con el que se costeaban tales servicios venía directamente de una cuantiosa pensión vitalicia que el rey Luis XV le había concedido a la familia de la muchacha, debido a que a su abuelo paterno la corona francesa le había confiscado sus enormes plantaciones de tabaco, sin una manera de recompensar tal pérdida familiar. Pese a recibir esta renta, la familia seguiría sufriendo de serios apuros económicos a causa de las deudas que había contraído su padre, el cual había vendido no solo una serie de importantes propiedades de la familia, sino también el propio vizcondado de Touraine a la corona francesa. Ante los grandes apuros económicos que sufrían, su padre consiguió convencer a Luis XV para que le entregase una renta vitalicia a María Luisa, pese a su corta edad, aunque gran parte de este dinero que empezaron a percibir se lo gastaría su padre en sus constantes juergas, viviendo así la muchacha en una falsa realidad de opulencia, cuando en verdad no tenían apenas dinero. Al poco de regresar a París, su padre empezó a buscar de manera desesperada un buen casamiento para la princesa, y uno de sus principales candidatos fue el príncipe de Guisa, Luis de Lorena, hermano de la abuelastra paterna de María Luisa, la duquesa viuda Luisa Enriqueta Francisca de Lorena. Este compromiso fue ideado tanto por su padre como por su abuelastra, para que todo quedase en familia, pero este compromiso solo fue un escándalo y la comidilla de toda la corte, ya que según contaban los rumores, el padre de la joven y la madrastra de este habían mantenido un apasionado romance. Aquellas negociaciones matrimoniales al principio resultaron ser un gran éxito, y cuando ya se estableció una fecha para la boda, el padre del novio falleció de manera repentina y su compromiso se acabaría rompiendo. Una de las razones de la anulación de este compromiso fue por las grandes deudas que tenía su padre, las cuales podrían salpicar al príncipe de Guisa. En cambio, otra razón es que la madre de María Luisa, quien para entonces todavía se encontraba con vida pese a estar muy enferma, se negó en rotundo ante tal casamiento, asegurando que el príncipe de Guisa era un libertino que tan solo le daría una mala vida a su hija.
Tras un nuevo compromiso fallido, María Luisa volvió a quedar rápidamente comprometida, en esta ocasión con el príncipe Honorato III de Mónaco, quien era un joven muy rico y mantenía una buena posición dentro de la corte francesa como príncipe extranjero. La princesa pronto se mostró muy emocionada ante tal casamiento, ya que consideraba que iba a tener un futuro brillante como princesa consorte de Mónaco. Pero al poco de anunciarse su compromiso, ella recibió una carta anónima donde le advertían que su prometido estaba enamorado de otra mujer y que no deseaba casarse con ella, rompiéndose así en mil pedazos todas sus esperanzas e ilusiones. Finalmente, el propio príncipe de Mónaco acabaría confesando que no quería casarse por obligación y que estaba perdidamente enamorado de una mujer que era conocida como Madame Neri, una hermosa viuda con quien el príncipe Honorato inició un apasionado romance, pese a tener a toda su familia en contra. Es más, intentó casarse con ella, pero esta boda nunca se pudo celebrar, debido a que Madame Neri acabaría falleciendo pocos años después. Ante la confesión del príncipe Honorato y el surgimiento de aquel gran escándalo amoroso, una vez más María Luisa volvió a quedarse sin prometido, además de que aquel compromiso fallido fue bastante humillante para la familia Bouillon, convirtiéndose en la comidilla de la corte. Incluso la propia muchacha, pese a su corta edad, sería vista como una solterona que era abandonada o rechazada por todos sus pretendientes o prometidos, algo que ocasionó que Mademoiselle de Bouillon desarrollase un gran miedo a ser abandonada. Mientras esos compromisos iban fracasando, María Luisa iría destacando dentro de la alta sociedad parisina, siendo descrita como una jovencita de apariencia agradable y finos modales, siendo el gran orgullo de su padre, el duque de Bouillon. Ella no sería considerada como una gran belleza, pero sí tenía cierto atractivo que captaba la atención de los demás. Pero sin duda, su rasgo más atrayente es que era una mujer muy familiar y discreta, además de dulce y tierna con sus seres más queridos. Ante una infancia de disputas familiares, compromisos fallidos y largas estancias en un convento, Mademoiselle de Bouillon se convirtió en una joven bastante cautelosa, siendo descrita como desconfiada, reservada y seria, además de que se había visto obligada a madurar antes de tiempo, siendo vista como la digna representante de su familia. María Luisa acabaría desarrollando un gran miedo a la soledad, además de una fragilidad emocional que se rompía fácilmente, mostrándose en ciertas ocasiones como una joven princesa que se refugiaba dentro de sí misma y se aislaba del mundo que la rodeaba, además de sufrir una serie de episodios melancólicos desde su más tierna infancia. Tras su compromiso fallido con el príncipe de Mónaco, distintos miembros de la alta nobleza pidieron la mano en matrimonio de María Luisa, hasta que finalmente su padre anunció el compromiso de la joven con el duque de Montbazon, Jules de Rohan, hijo y heredero de los príncipes de Guémené. Este compromiso pronto fue aprobado por la familia de los Estuardos jacobitas, quienes eran parientes maternos de María Luisa, debido a que la familia Rohan-Guémené eran leales partidarios jacobitas y apoyaban la subida al trono británico de los Estuardos católicos. Antes de celebrarse su boda, María Luisa y su prometido tenían que recibir la aprobación de la corona francesa, y para ello la princesa tenía que ser presentada oficialmente ante la corte francesa, codeándose así durante distintas veladas y ceremonias con la propia familia real, al recibir el trato de princesa extranjera. El 17 de febrero de 1743 se celebra una ceremonia de compromiso en el Palacio de Versalles, donde María Luisa brilló con todo su esplendor, llevando para la ocasión
Un elaborado y pesado vestido de tonos negros y dorados muestra una elegancia y una opulencia que difícilmente podía costearse la familia Pujón, pero que dejaría asombrados a todos los presentes. Una vez establecido oficialmente su compromiso ante la corte y la familia real francesa, los novios abandonaron el Palacio de Versalles y partieron hacia París, lugar donde 2 días después se iba a celebrar su enlace, celebrándose esta ceremonia el 19 de febrero de 1743 en la residencia del tío abuelo de la novia, el cardenal Enrique Osvaldo de la Tour-d'Auvergne. Para entonces ella tenía 17 años recién cumplidos, mientras que él tenía casi 16. Aquella boda fue celebrada lejos del foco mediático, celebrándose su lujoso enlace en un ambiente más privado y familiar, debido a que a la boda solo asistieron familiares y amigos de ambos novios. Una vez celebrada la ceremonia y el posterior banquete, se llevaría a cabo la noche de bodas, siendo su unión consumada en la propia cama de su tío abuelo, la cual era la cama habitual del cardenal, donde éste solía dormir todas las noches, cediéndosela así gustosamente a los recién casados para que pudiesen consumar su unión. Una vez celebrada su boda y consumada su unión, los novios se dieron cuenta de que no tenían ningún tipo de independencia, debido a que su suegra, la princesa Luisa Gabriela de Rohan, exigió que los recién casados se instalasen junto a ella en el hotel de Rohan-Guémené, un lugar donde María Luisa tuvo que enfrentarse a la férrea autoridad de su suegra, quien representaba el poder absoluto de dicha residencia. Es más, ésta le exigiría a su tímida nuera el que guardase desde un primer momento una gran sumisión hacia ella y solo mostrase lealtad a la familia Rohan-Guémené, quedando así entre las garras de una suegra entrometida y dominante. Aquella situación fue un tanto difícil para María Luisa, quien siempre intentó estar a la altura de las expectativas de su suegra y de su familia política, algo que le causaba un gran estrés. Pero a cambio, su suegra protegió la imagen de la princesa ante la corte francesa, consiguiendo que dejase de ser vista como la hija desatendida del endeudado duque de Bouillon, para ser una destacada y respetada princesa de la corte francesa. Al estar obligados a vivir en el hotel de Rohan-Guémené bajo el atento control de su suegra, los recién casados apenas tuvieron tiempo para conocerse en profundidad, viéndose su unión afectada por una gran timidez y falta de trato. Además, su marido Jules estaba siempre ocupado con los asuntos de la corte francesa, pasando así María Luisa todo el día acompañando a su suegra. La relación del matrimonio sería solamente distante y formal, soliendo pasar los días separados y compartiendo de vez en cuando el mismo lecho para intentar traer un heredero al mundo, pero tales encuentros eran fríos, breves y mecánicos, siendo una unión carente de amor, afecto mutuo o pasión. Su vida de casada solo causaría que la princesa se aislase aún más de su familia política y del mundo que la rodeaba, volviéndose una joven muy introvertida que apenas se relacionaba con las demás personas, además de empezar a sufrir de episodios depresivos que cada vez eran más largos y profundos. Pese a los escasos y breves encuentros íntimos que mantenía el matrimonio, finalmente la princesa logró quedarse embarazada 2 años después de haberse celebrado su boda, alumbrando así un niño que se llamó Enrique Luis María, quien llegaría a ser príncipe de Guémené, aunque también llegaría a ser muy conocido en su época por llevar una vida un tanto extravagante y escandalosa.
El nacimiento de su primer hijo mejoró la relación que la princesa mantenía con su marido y su familia política, empezando a ser más respetada por estos, pero su vida conyugal no mejoró, manteniéndose como una unión fría y distante, haciendo cada cónyuge su vida por separado. Al tener algo más de respeto y de libertad, María Luisa empezó a pasar largas temporadas en la residencia de su padre, el Hotel de Bouillon, lugar donde acabará enfermando de viruela, un año después de haber alumbrado a su hijo. Cuando su padre se enteró de que la duquesa estaba enferma, abandonó de inmediato el castillo de Navarra, lugar donde estaba pasando unos días, regresando así de inmediato a París, y pese a que le advirtieron de la posibilidad de contraer él también dicha enfermedad, hizo oídos sordos y entró en la habitación de su hija. Así que para evitar que la enfermedad se siguiese propagando, se decidió poner a padre e hija bajo cuarentena en la misma habitación, algo que ocasionó que se estrechase aún más el vínculo que ya existía entre ellos. Mientras la princesa luchaba contra aquella enfermedad, que era aterradora por aquella época por su alta mortalidad, llegó hasta el Hotel de Bouillon una carta de apoyo por parte de su primo materno, Carlos Eduardo Estuardo. Pese a que las familias Estuardo y Bouillon mantenían unas relaciones un tanto tensas por las disputas familiares, se sabe que Carlos Eduardo sí mantenía una buena relación con el padre de María Luisa, aunque los encuentros entre ambos primos habían sido más bien escasos, coincidiendo tan solo en contadas y breves ocasiones, siendo prácticamente dos desconocidos. El 22 de diciembre de 1746, la princesa logró superar la enfermedad y dejó de guardar cuarentena, pero su salud aún se mostraba bastante resentida por la viruela, así que para acelerar su recuperación decidió pasar una larga temporada en el castillo de Navarra, en Normandía, buscándose la tranquilidad y el aire puro del campo, pasando en esta residencia las festividades navideñas. En el día de Navidad, su primo Carlos Eduardo visitó dicho castillo para pasar aquella festividad junto a sus parientes, produciéndose así un reencuentro entre ambos primos, donde empezaron a tener algo más de trato. Tras producirse este reencuentro entre primos, ambos volverían a sus vidas, aunque sí compartieron la misma melancolía que suele afectar a los dos. María Luisa se mostraba cansada de su matrimonio, mientras que Carlos Eduardo atravesaba un momento anímico bastante delicado a causa del fracaso de sus ambiciones políticas y militares en Gran Bretaña, sumando los conflictos que mantenía con su propio padre, algo que lo sumía en una profunda depresión. Por esta razón, en el verano de 1747 decidió regresar a París, donde fue acogido por su amigo, el príncipe de Soubise, Carlos de Rohan, quien estaba casado con una de las tías paternas de María Luisa. La presencia de Carlos Eduardo causó una gran sensación entre la sociedad parisina, especialmente entre las damas de la alta nobleza, siendo habitual que muchas de estas acudiesen a los mismos salones a los que acudía el príncipe Estuardo, con el fin de conocerle y charlar con él, aunque otras tantas buscaban algo más que una conversación, debido a que en ese momento muchos nobles franceses se encontraban en el frente, luchando durante la Guerra de Sucesión Austriaca, y los salones apenas contaban con presencia masculina. Además, Carlos Eduardo sería considerado como un hombre apuesto y encantador, intentando si alguna de estas damas el poder seducirlo, pero el príncipe rechazó las insinuaciones de estas mujeres de una manera bastante elegante, ya que aparte de no tener muchos ánimos para iniciar un romance, él había hecho un voto de castidad, jurando ante Dios que no mantendría relaciones con ninguna mujer hasta que no se pudiese sentar en el trono británico. Ambos
ambos primos llegan a coincidir en alguno de estos salones o en distintas veladas. Es más, durante una cena celebrada en la residencia de los príncipes de Soubise, María Luisa, quien había sido acompañada durante esta velada por su suegra, agasajaron al príncipe, algo que provocó que Carlos Eduardo no pudiese evitar sonreír en todo momento. Aquella sonrisa por parte del príncipe llamaría la atención de los invitados, debido a que él siempre se mostraba algo melancólico y no solía sonreír. Además, siempre se mostraba muy frío y distante con las mujeres. En cambio, con la presencia de María Luisa, su rostro se iluminaba. En cambio, otros decían que la duquesa de Montbazon solo tenía ojos para su primo, siendo habitual que entre ellos hubiese un continuo intercambio de miradas y de sonrisas durante estos encuentros públicos. Según cuentan los rumores de la época, la atracción entre ellos surgió durante un baile celebrado en el Hotel de Bouillon, pero su relación amorosa no empezó hasta el mes de agosto de 1747, cuando Carlos Eduardo decidió pasar unas estancias vacacionales en el castillo de Navarra, lugar donde coincidió con María Luisa y donde se dejaron llevar por sus sentimientos, rompiéndose el príncipe con su promesa de castidad. La relación amorosa que surgió entre ambos primos es la primera que se conoce de Carlos Eduardo, ya que antes de ella solo había existido rumores de supuestos romances, pero ninguno fue de manera oficial, teniendo para entonces ella 21 años y él 26. Su idilio se convirtió en un romance obsesivo, muy apasionado y tóxico, especialmente por parte de Carlos Eduardo, que empezó a dejar a un lado su lucha por recuperar los tronos de Inglaterra y de Escocia. Los amantes lograron mantener su relación amorosa en secreto durante algún tiempo. María Luisa logró esquivar exitosamente el estricto control de su suegra, la cual empezó a desconfiar de la duquesa al ausentarse más de lo habitual, ordenando a una serie de sirvientes el vigilar de cerca los movimientos de su nuera. Pero aún así, los enamorados lograron poder mantener encuentros secretos en la residencia de los príncipes de Soubise, visitando así a la duquesa este lugar con frecuencia, con la excusa de hacer una visita a sus tíos, aunque en realidad se reencontraba en este lugar con Carlos Eduardo, dejándose llevar ambos por la pasión. Según se cuenta, el príncipe Estuardo estaba tan encaprichado de su prima que se ofreció a renunciar a la herencia que le correspondía por parte de la familia Sobieski en favor de María Luisa y el hermano de esta. En el mes de octubre de 1747, cuando ya llevaban varios meses de relación, la duquesa se quedó embarazada de su primo, y lejos de asustarse, Carlos Eduardo se mostró encantado con su futura paternidad. Es más, se sabe que él observaba con total fascinación a su amada, buscando el encontrar algún cambio físico en ella durante las primeras etapas del embarazo, mostrándose muy emocionado, llegando incluso a hablarle al bebé a través del vientre materno, sin una escena muy tierna por parte del príncipe. Al inicio de este embarazo, su romance empezó a salir a la luz, pero no fue porque la pareja fuese descubierta por los sirvientes de la suegra de la duquesa, sino porque su idilio fue descubierto por las propias autoridades francesas, debido a que los vecinos del príncipe transmitieron sus quejas, alegando ver siempre el mismo carruaje estacionado por las inmediaciones de la residencia de los príncipes de Soubise, hasta altas horas de la madrugada, empezando a sospechar la posibilidad de que se estuviese gestando una conspiración política, descubriéndose así que aquel carruaje pertenece a la duquesa. Y pese a que aquel caso se archivó, pronto los rumores de su relación empezaron a extenderse por distintos círculos sociales. En el mes de diciembre de 1747,
El marido de María Luisa regresó del frente, algo que desató una gran tormenta de celos enfermizos y posesivos por parte de Carlos Eduardo, quien estaba obsesionado con la idea de que la duquesa volviese a compartir el lecho con su marido. Ante tales celos, Carlos Eduardo dejó de ser un amante cauteloso, dejándose llevar por obsesiones enfermizas, llegando a protagonizar una serie de escenas violentas e incluso bochornosas que casi ocasionan que su romance fuese descubierto del todo, teniendo a María Luisa que pararle los pies a su amante en distintas ocasiones y jurarle que solo le amaba a él. Los celos del príncipe le llevarían a adquirir una casa cercana al hotel de Gouin-Gemené, lugar desde donde controlaría todos los pasos de los duques de Montbazon. Incluso, movido por sus paranoias, intentó colarse en dicha residencia para reencontrarse por la fuerza con María Luisa, aunque por suerte no fue descubierto por los sirvientes. Una de las escenas más violentas que se vivió entre ambos amantes fue cuando el príncipe Estuardo llegó a amenazarla con abandonarla o hacer público su romance si ésta no le daba acceso total a su habitación en el hotel de Gouin-Gemené a cualquier hora del día o de la noche, algo que era casi imposible. Aquellas amenazas por parte de su amante hicieron sufrir mucho a María Luisa, debido a que ella realmente amaba a Carlos Eduardo y tenía miedo a ser abandonada por este, sí, una situación muy dolorosa para ella. Así que, viéndose obligada por su amante, dejaba por las noches una puerta del servicio abierta para facilitar el acceso del príncipe al palacio, produciéndose así los encuentros secretos entre los amantes, mientras la familia política y el marido de María Luisa se encontraban en la misma residencia. En su relación, los celos, las amenazas y los chantajes emocionales por parte del príncipe empezaron a ser muy habituales. Es más, Carlos Eduardo estaba realmente convencido de que la duquesa tenía otros amantes, obligándola a jurar ante su amante que nunca más volvería a compartir el lecho con ningún otro hombre que no fuese él, convirtiéndose su romance en una verdadera pesadilla. Pese a que María Luisa había jurado una y otra vez que solo le amaba a él y que no había más hombres en su vida, Carlos Eduardo no se fiaba de ella, así que, movido por sus celos enfermizos, la desconfianza y sus paranoias, el príncipe contactó con una sirvienta llamada Françoise de Carteret, quien había servido durante muchos años dentro de la familia de la Tour d'Auvergne, llegándole a entregar a esta mujer una pensión vitalicia a cambio de que ésta se convirtiese en la espía particular del príncipe, teniendo la misión de vigilar de cerca todos los movimientos y la vida privada de la duquesa, logrando convertirse en cuestión de poco tiempo en una de sus mejores amigas y en su confidente, sin que ésta sospechase de que en realidad era una espía de su amante. A las pocas semanas de que su marido hubiese regresado del frente, su suegra, quien ya empezaba a sospechar de una supuesta relación extramatrimonial por parte de María Luisa, sacó el tema mientras cenaban de que durante las madrugadas escuchaba ruidos extraños dentro de su palacio, ordenándose a sus sirvientes el reforzar la vigilancia de su residencia. Completamente muerta de pánico, María Luisa salió al encuentro de su amante en cuanto tuvo la oportunidad para avisarle de que no se colase más en el hotel de Gouin-Gemené, horrorizándole la idea de que su romance y su embarazo fuesen descubiertos. Carlos Eduardo, completamente paranoico, no creyó las palabras de María Luisa, creyendo que tan solo era una excusa para mantenerlo alejado de ella y así poder mantener encuentros íntimos con otros supuestos amantes. Para salir de dudas, contactó con su espía particular, quien realmente le confirmó que la suegra de María Luisa estaba empezando a sospechar de que la duquesa mantenía una aventura extramatrimonial.
Los rumores sobre la relación amorosa de ambos primos pronto se extendió por toda la corte francesa, llegando así no solo hasta los oídos del padre de María Luisa, sino también hasta los de su suegra, confirmando así ésta sus sospechas. Tanto Madame de Guémené como el duque de Bouillon unirían fuerzas para acabar con aquella relación amorosa, debido a que Carlos Eduardo era un príncipe exiliado, y esto solo dañaría la imagen de los duques de Montbazon. El 22 de enero de 1748, el marido de María Luisa abandonó su residencia familiar para visitar otra de sus propiedades lejos de París, siendo el momento idóneo que aprovecharon su suegra y su padre para hablar con la duquesa en privado, y durante aquella conversación se acabarían enterando de que no solo ambos primos llevaban meses manteniendo aquel romance secreto, sino que la duquesa estaba embarazada de su amante, algo que fue un gran disgusto tanto para su padre como para su suegra. Tras recibir aquella fatal noticia, su progenitor le dijo que tenía que finalizar de inmediato con aquel romance, algo que provocó que la duquesa empezase a llorar desconsoladamente, debido a que realmente estaba muy enamorada de Carlos Eduardo y estaba esperando un hijo de él. Obligada por su padre, la duquesa escribió una fría carta de ruptura que fue dictada tanto por su suegra como por su progenitor, donde le comunicaría a su amante el fin de su romance, además de asegurarle en aquel escrito de que no recibiría más cartas suyas ni volvería a reencontrarse nunca más con él en privado. Cuando Carlos Eduardo recibió aquella carta de ruptura, este montó en cólera, debido a que de inmediato descubrió que aquel texto no había sido escrito por su amada, ya que la forma de expresarse no era la de María Luisa, pese a estar escrita por ella, además de que su espía particular le confirmó de que había sido una carta dictada. El príncipe no contestó a aquella carta, pero sí se mostró muy ofendido de que la suegra y el padre de su amante se hubiesen entrometido en su relación, además de que se mostró realmente furioso con su prima, por haberse dejado esta influenciar por sus familiares, pasando de un amor enfermizo a un profundo odio y cierta indiferencia hacia ella. Unos días después, María Luisa le hizo llegar una carta a Carlos Eduardo, que sí había sido escrita por ella misma, logrando hacérsela llegar al príncipe, pese al excesivo control al que se encontraba sometida por parte de los sirvientes de su suegra. En aquel escrito le suplicaba al príncipe de que no dejara de amarla, aparte de recordarle que llevaba a su hijo en el vientre, y le confesaba que pasaba los días enteros y las noches llorando, contemplando su retrato y besando el mechón de cabello que él le había regalado. Pese a leer tal carta, Carlos Eduardo se mostró demasiado frío con María Luisa y la castigaría emocionalmente. Él se negaría a verla, no la contestó a la carta y empezó a extender falsos rumores sobre ella, como por ejemplo que tenía numerosos amantes, tachándola de casquivana. También consiguió que llegasen hasta ella una serie de noticias solo para hacerla daño, como por ejemplo que el príncipe se encontraba buscando una esposa extranjera o que había iniciado una relación amorosa con Mariana Luisa Jawanowska, princesa de Talmont, prima del ex rey de Polonia, Stanislao I Leszczynski, una mujer que era totalmente diferente a la tímida y dulce duquesa de Montbazon, viviéndose entre Madame Talmont y el príncipe Estuardo un romance demasiado tormentoso. María Luisa se mostró realmente desconsolada con aquellas noticias que le hacían llegar de su primo. Incluso pensó en quitarse la vida en varias ocasiones, pero no lo hizo, por el fruto que llevaba en su vientre. Totalmente desesperada, ella le hizo llegar una nueva carta donde le transmitía al príncipe todo el dolor que estaba sufriendo, además de que le daba permiso para casarse o mantener todas las relaciones amorosas que él quisiese,
con el único requisito de que nunca la abandonase. Pero una vez más, aquella carta no tuvo contestación. Hundida en una severa depresión y desesperada por poder ver a su amado, la duquesa le hizo llegar una nota donde le pedía que acudiese a la ópera el 28 de abril de 1748 y que desde su palco la mirase con afecto si aún la amaba. Pese a no recibir una contestación, Carlos Eduardo acudió esa noche a la ópera, pero lo hizo acompañado de su nueva amante, Madame Talmont, y en ningún momento miró hacia el palco donde se encontraba la duquesa de Montbazon, algo que fue sumamente doloroso para María Luisa, quien abandonó el edificio entre lágrimas y sin que hubiese finalizado la función. Durante las siguientes semanas, María Luisa siguió enviando cartas a su primo, unos manuscritos suplicantes y amenazantes, donde aseguraba que se envenenaría a sí misma si no regresaba a su lado. A finales del mes de mayo de 1748, Carlos Eduardo se dignó a mantener un encuentro con su prima, invitándola así a reunirse con él en secreto. Pero como su suegra, Madame de Guémené, había desplegado una red de espías por muchos lados, incluso dentro de la casa del propio príncipe, el encuentro privado se llevaría dentro de un carruaje alquilado que recorrería sin parar las calles de París mientras los primos se encontrasen en su interior. En aquel escondite móvil, Carlos Eduardo le prometió a María Luisa que jamás la abandonaría y que siempre estaría presente en su vida siempre y cuando ella quisiese, pero también fue totalmente sincero con ella, asegurando que la quería, pero ya no de la misma manera que antes, debido a que había empezado a desarrollar una serie de sentimientos amorosos hacia su nueva amante, Madame Talmont, una relación que había iniciado solo para dar celos a su prima, pero de la cual se acabaría enamorando perdidamente de esta mujer. A pesar de la dura confesión del príncipe sobre su desamor y su otra amante, el simple hecho de verle y escuchar que jamás la abandonaría supuso para ella un destello de luz en medio de su infierno personal. María Luisa estaba totalmente destrozada, pero el saber que estaría junto a ella, aunque fuese como un familiar más, la tranquilizó bastante, conformándose con las pocas migajas de su afecto, siempre y cuando estuviese presente en su vida. Pese a que su suegra se mostró muy furiosa con aquella situación, ésta intentó por todos los medios el salvar a su familia de la deshonra de su nuera. Por esta razón, Madame de Guémené extendió por toda la corte que el enfriamiento de su relación con Carlos Eduardo Estuardo había sido por disputas políticas, debido a que los Guémené siempre habían sido leales jacobitas, alejando así el foco de los rumores que hablaban de la relación amorosa que existía entre los primos. Como María Luisa se quedó embarazada de Carlos Eduardo poco antes de que su marido regresase del frente, en todo momento su esposo creyó que aquel niño era realmente hijo suyo, aunque tanto la duquesa como su suegra tuvieron que falsear un poco el tiempo de la gestación, para que ni el duque de Montbazon ni el resto de la corte se percatasen de que su futuro hijo era realmente fruto de una relación extramatrimonial. El 28 de julio de 1748, la duquesa alumbró a un niño que se llamó Carlos Godofredo, el cual fue reconocido nada más nacer por el marido de María Luisa, quien realmente creía que era hijo biológico suyo y nunca descubrió la verdad. Pronto, su suegra envió una notificación a diferentes parientes y miembros de la nobleza, donde anunciaba el nacimiento de su nuevo nieto, aunque para evitar que se descubriese la verdadera paternidad del niño, aseguró que había nacido a causa de un parto prematuro, pero que el recién nacido se encontraba bien y estaba sano. Madame de Guémené
Envió una notificación incluso al viejo pretendiente Francisco Jacobo Estuardo, el padre del príncipe Carlos Eduardo, informándole así de ese nacimiento, pero en ningún momento le dijo que fuese nieto suyo. María Luisa se mostró muy feliz con el nacimiento de aquel niño, pese a haber sufrido un embarazo muy malo a causa de su desengaño amoroso y la profunda depresión que sufrió. En cambio, el padre biológico de la criatura ni se inmutó cuando recibió aquella noticia, pese a que al principio del embarazo se mostró encantado con su futura paternidad, ignorando por completo al recién nacido. Ante el hermetismo que rodeaba a la familia Gohan, el nacimiento de su segundo hijo quedó en un segundo plano y pasó desadvertido dentro de la alta sociedad francesa. Según se cuenta, María Luisa no podía dejar de observar a su hijo recién nacido, quien había nacido fruto de un amor prohibido y tormentoso en el que había sufrido demasiado. Aún así, se mostró muy feliz con el nacimiento de aquel niño, olvidando rápidamente todo el dolor que había sentido. Desgraciadamente, aquella felicidad duró poco para la duquesa, debido a que su segundo hijo murió con tan solo 5 meses de vida, siendo algo que fue sumamente doloroso para ella. En cambio, su primo Carlos Eduardo, una vez más, ni se inmutó cuando le notificaron la muerte de su hijo biológico. Para evitar más rumores, el niño fue enterrado de una manera muy discreta, y como era habitual dentro de la alta sociedad francesa, no se guardó luto por el pequeño ante su corta edad. Aunque María Luisa, pese a tener que mostrar cierta normalidad públicamente, estaba totalmente devastada por dentro. La muerte de su hijo solo ocasionó que la duquesa se aislase aún más de todo lo que la rodeaba y se encerró en su mundo interior, volviéndose una mujer aún más introvertida y huraña, que rara vez se dejaba ver en público, visitando la corte francesa en contadas ocasiones. Pese a haber vivido un romance secreto que había destrozado en cierta manera a su familia, María Luisa logró reconciliarse con su padre y con su suegra. Es más, incluso llegó a surgir una buena armonía entre ellas. La relación con su marido también mejoró bastante, empezando así ambos a pasar más tiempo juntos. Incluso pasaban largas temporadas en el castillo de Navarra, junto al padre de la duquesa, mostrándose como un matrimonio unido, pese a no existir entre ellos sentimientos amorosos o pasión alguna, aunque sí hubo una gran cordialidad y respeto mutuo. En el año 1757 falleció su suegro, Hércules Mériadeck, convirtiéndose así María Luisa y su marido Jules en los nuevos príncipes de Guémené, algo que les permitió el poder mejorar su posición dentro de la corte y la alta sociedad francesa. Pero ella apenas estuvo socialmente activa, prefiriendo permanecer alejada de la vida pública. No se sabe si María Luisa y su primo Carlos Eduardo volvieron a reencontrarse en persona en algún momento de su vida en eventos públicos o familiares, ya que no hay nada escrito sobre ello, pero sí se sabe que ambos intercambiaron muy de vez en cuando alguna que otra carta para felicitarse o darse las condolencias en algún acontecimiento o pérdida familiar, como por ejemplo el casamiento del hijo de María Luisa, Enrique Luis, con su prima Victoria de Rohan, o el fallecimiento del propio padre de Carlos Eduardo en el año 1766, sino solo cartas protocolarias y carentes de afecto. En el año 1772, Carlos Eduardo le hizo llegar una carta a su prima para notificarla de que se iba a casar con la princesa Luisa de Stolberg y Dan, y 2 años después le hizo llegar 2 pequeños retratos donde ambos cónyuges eran representados. María Luisa, lejos de mostrarse celosa o apenada, le envió su enhorabuena a su primo por su casamiento, alabando a su esposa,
cerrándose así este capítulo entre ambos primos. Durante sus últimas décadas de vida, la princesa se dedicó plenamente a las labores de caridad y a la religión, manteniendo un perfil bastante bajo, prefiriendo la tranquilidad de su entorno familiar. Pero pese a no dejarse ver apenas en público, se ganó el respeto de la corte. María Luisa dedicó sus últimos años de vida a ayudar a los más desfavorecidos, además de mostrar una gran piedad religiosa, llegando a estar muy influenciada por sus confesores y demás miembros del clero. El 24 de septiembre de 1781, la princesa acabaría falleciendo a los 56 años de edad en la ciudad de París. Se dice que antes de fallecer ella permaneció postrada en una cama, algo que indica que posiblemente acabase desarrollando alguna enfermedad que le costó la vida, muriendo así rodeada de amigos y familiares. Incluso antes de morir repartió sus joyas, objetos personales y libros de su extensa biblioteca entre sus seres más queridos. La duquesa quiso ser enterrada de la manera más austera posible y sin ceremonia alguna, en el convento de los Feuillants de París, descansando así al lado de su segundo hijo. Su marido Jules no se volvió a casar, pero durante sus últimos años de vida se verá muy afectado por el gran escándalo económico que protagonizó su único hijo biológico, Enrique Luis, el cual llevó hasta la bancarrota a la familia Goan-Quemené, suponiendo esto que perdiesen gran parte de su patrimonio y su prestigio ante la corte francesa. Debido a la colosal quiebra que provocó su hijo y que escandalizó a toda la corte, su viudo, completamente avergonzado, decidió abandonar la vida pública y se aisló en los dominios de la familia de su difunta esposa, intentando así pasar desapercibido mientras su apellido caía en desgracia y se convertía en una gran deshonra, pasando así sus últimos años de vida completamente amargado y bajo una constante pena, hasta que finalmente falleció en el año 1788, 7 años después que su esposa. Pese a que María Luisa falleció en el año 1781, se extendió a lo largo del tiempo una serie de rumores que decían que ella estaba viva durante la Revolución Francesa y que había sido guillotinada, como muchos nobles, en el año 1793, además de inventarse numerosas historias que hablaban de que fue salvajemente torturada o de las penurias que habría pasado en prisión. Pero esto solo fueron rumores maliciosos que se extendieron como la pólvora para dañar aún más la imagen de la familia Goan-Quemené. María Luisa tuvo el mismo destino que muchas mujeres de su tiempo, el convertirse en un peón para su familia, para sacar el mayor beneficio posible con su casamiento, siendo así casada sin amor con un hombre que durante muchos años fue un auténtico desconocido para ella. María Luisa tuvo el mismo destino que muchas mujeres de su tiempo, el convertirse en un peón para su familia, para sacar el mayor beneficio posible a su casamiento, siendo así casada sin amor con un hombre que durante muchos años fue un auténtico desconocido para ella. Tras una infancia traumática llena de conflictos familiares, rechazos de sus pretendientes y una vida como casada bastante aburrida y frustrante, encontró consuelo entre los brazos de su primo Carlos Eduardo. Pero aquello no fue realmente amor, al menos por parte de este. Es una relación muy tóxica, llena de celos enfermizos, donde María Luisa sufrió demasiado. Pese a que su relación extramatrimonial fue un gran escándalo que apenas se hizo eco en la sociedad, esta duquesa logró reconducir su vida y reconciliarse con sus familiares, incluso con un marido que jamás supo nada de aquel idilio ni de la verdadera paternidad de su segundo hijo. Bueno amigos, llegamos al final de la vida de María Luisa de la Tour d'Auvergne. Espero que os haya gustado esta historia y espero a que todos los que pedisteis de que hiciese un vídeo sobre ella también.
Como siempre, agradeceros todo el apoyo que recibe el canal. Mil gracias por ver los vídeos que voy realizando y quisiera agradeceros de corazón el que forméis parte de Biopic Channel. Hoy me gustaría saber qué os ha parecido esta historia y si habéis llegado hasta aquí, me gustaría que dejarais en la cajita de comentarios la palabra tóxico, demostrando así que sois grandes seguidores del canal. Y con esto me despido. Hasta la próxima.